Cuando tenía 12 años, en el instituto nos obligaron a pasar por un test de cociente intelectual. Mi sorpresa llegó cuando nos dieron los resultados, porque obtuve un puntaje más bajo de lo normal. De hecho, tras confesarnos unos a otros los puntos que nos habían dado, me di cuenta de que yo tenía el puntaje más bajo de todos. De hecho, estaba rozando la línea que me separaba de lo normal y me convertía irremediablemente en subnormal. Ya os podéis imaginar lo que pasó luego. Todos empezamos a reírnos de los más tontos. Habíamos encontrado un baremo inequívoco de quienes estaban por encima y quienes estaban por debajo. Afortunadamente, aquellas burlas duraron poco tiempo y todo quedó olvidado. Pero yo no me olvidé. Sinceramente, aquel puntaje me hizo creer que algo malo tenía en mi cabeza y las burlas de mis compañeros de clase me persuadieron de que efectivamente yo era inferior a ellos. Tampoco es que me sumiera en una depresión o que me creyera a pies juntillas que era subnormal, menos mal. Lo que pasó es que esa idea siempre ha estado ahí. Por un lado, boicoteando algunos de mis propósitos en la vida y por el otro, irónicamente, espoleándolos, porque me hacía sentir como una especie de Rocky Balboa de la inteligencia que iba a demostrar que podía hacerle frente a Apollo Creed aunque todas las apuestas fueran en mi contra, aunque procediera del estadio más bajo a nivel socioeconómico. Lo que pasó luego, más o menos ya lo conocéis gracias a Baker Café. No sé si logré aumentar mi CI mediante el esfuerzo y el tesón, o si realmente lo hice, o si realmente aquella prueba no medía bien mi inteligencia. Lo que sí que sé seguro es que ahora soy mucho más pedante, eso está claro, pero podría haberlo no sido. Podría haber vivido mi situación de otra manera. Podría haberme plegado a mi destino o haber nacido en un lugar donde la falta de recursos me hubiese obligado a trabajar en vez de estudiar. Dada la tesitura, en plan, bueno, tampoco soy muy listo y no estamos para despilfarrar el dinero. Por ejemplo, podría haber nacido en Estados Unidos y haber votado a Donald Trump. El individuo es tonto. Bueno, vale, me he pasado. Maticemos. El individuo es más tonto de lo que parece. Eso está mejor. Lo que sí que resulta innegable es que cualquier tontería se vuelve más invisible para las mentes racionales cuando ésta se comparte con un número suficiente de individuos. Es decir, que la gente colectivamente suele ser más tonta que individualmente. O como lo resumió el filósofo Gustavo Bueno, 100 individuos que por separado pueden constituir un conjunto distributivo de 100 sabios, cuando se reúnen pueden formar un conjunto atributivo compuesto por un único idiota. Sí, individualmente solemos hacer trampas cuando buscamos la verdad, pero si estamos en grupo, el grupo todavía hace más trampas. La democracia del pensamiento, en ese sentido, es más un problema que una solución. Los grupos se aferran más habitualmente que los individuos a las informaciones que les resultan agradables, dudan menos del acierto de sus decisiones y hacen menos caso de los argumentos contrarios. También el tamaño de los grupos influye en la anchura del horizonte mental de los mismos. Cuando el número de afiliados crece, la convicción en cuanto al acierto de las decisiones también lo hace. Y paralelamente también crece la intolerancia a la discrepancia. Vamos, que si piensas diferente del grupo, pues te echan del grupo. Eso es bastante común, por ejemplo, en las formaciones políticas. Es decir, que las principales fuerzas de las más grandes tonterías son las muchedumbres, el provincianismo, las tradiciones, la xenofobia, el creernos mejor que los demás a través del llamado sesgo endogrupal. Quema de brujas, ejecución de judíos, neutralización de camboyanos que llevaban gafas porque eso denotaba que eran intelectuales, considerar enfermos a los homosexuales porque lo pone en un libro sagrado. La lista es infinita, una lista que avergonzaría a cualquier individuo que se enfrentara a nuestra cultura desde fuera, como venido de otro planeta. Las tonterías, los delirios, los dogmas medievales, los
juicios viscerales y otras patologías del pensamiento se propagan con facilidad porque tienen mecanismos eficientes de propagación, no porque seamos infinitamente estúpidos, aunque haya excepciones. El psicólogo evolutivo David Sloan Wilson usa el lenguaje de la genética para comprender la supervivencia de ideas falsas cuando la gente actúa en grupo. Es decir, que las ideas falsas no solo se perpetúan a través de la cultura, sino que también de la herencia genética. Para describir el éxito ancestral de la xenofobia, el fanatismo y el provincianismo, Wilson escribe el siguiente ejemplo. Se presenta un gen mutante que hace que su portador crea sinceramente en cierta imagen distorsionada de la realidad. Podría suponer, por ejemplo, que sus rivales son por naturaleza gentes despreciables cuando en realidad son personas como él y por lo tanto lo tienen a él por detestable y solo son enemigos suyos porque compiten por los mismos recursos restrictivos. Aún así, el miedo y el odio que se profesa a las gentes aborrecibles resulta más motivador que la percepción acertada de que los enemigos de uno son idénticos a uno mismo. El portador del gen mutante conocerá, pues, un éxito mayor en la competición que sus rivales veraces y el gen se extenderá por toda la población. En pocas palabras, las ideas tontas también pueden propagarse porque promueven la supervivencia de quienes las enarbolan, aunque sean profundamente falsas, inmorales o delirantes. En efecto, somos tontos, muy tontos, pero nos volvemos profundamente tontos si nos coordinamos con otros tontos y ningún instrumento externo pone en orden esa tontería. En el caso del progreso de la ciencia, por ejemplo, ese instrumento es el método científico, que ni siquiera hace caso de las pataletas de los científicos más reputados. El resto de colectivos, ya sean religiosos o laicos, ya sean académicos o profanos, ya sean políticos o barrenderos, si no poseen de un instrumento externo que monitorice el grado de tontería generalizada y zumbe en alerta al roja cuando el nivel supera lo permitido, seguirán siendo tontos. Tontos hasta la médula. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con Trump? Cerrad los ojos e imaginad la siguiente historia. Imaginaos que gracias a algún tipo de tecnología podemos saber exactamente nuestro nivel de inteligencia, una especie de cociente intelectual perfecto, y que ese número aparece reflejado en nuestra frente, es decir, que es público, todo el mundo lo ve. Como ves si somos guapos, feos, blancos, negros, hombres o mujeres. Ahora imaginaos lo que pasaría en una sociedad donde todo el mundo sabe lo tonto o listo que es el otro. Se crearían castas. Habría gente que se burlaría de los que tienen números más bajos. Los que tienen números más altos obtendrían mejores trabajos, también más oportunidades económicas y sociales. Tendrían amigos con números más altos. Todos los que superaran la cifra de 1000, por ejemplo, formarían parte de algún tipo de club muy exclusivo. Y quienes estuvieran por debajo de la cifra 50, pues estarían empleados en los trabajos más embrutecedores. Tendrían menor esperanza de vida, peor salud, peor alimentación, peor seguro médico. Ahora imaginad que el algoritmo que calculaba ese número, ese supuesto cociente intelectual, estaba mal programado. En realidad no indicaba quiénes eran los más o menos inteligentes, sino que detectaba algunos patrones asociados a la inteligencia, pero no todos los patrones. Y que el propio número, el propio juicio, condenaba a las personas a ser más inteligentes o menos inteligentes a efectos prácticos gracias a una especie de profecía autocumplida. A lo mejor tú eras muy avispado y lograbas prosperar en la vida aunque tu número estuviera por debajo de 100. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, estar por debajo de 100 te condenaba de tal forma, te discriminaba de un modo tan profundo que nada podías hacer por quitarte de encima esa cifra. Vale, volvamos al mundo real, después de contaros esta pequeña historia de ciencia ficción. Que por cierto os la cedo para quien quiera escribir un cuento o rodar un cortometraje. Vale, mundo real. En el mundo real ocurre algo similar. Tenemos pistas de quienes son más inteligentes que otros, pero no son pistas definitivas, aunque sí pesan como losas socioeconómicas. Los que consideramos menos inteligentes, o los que se consideran menos inteligentes, acaban yendo
por caminos más desfavorables. Entran en una especie de espiral de autodestrucción, se intoxican más, intentan menos prosperar, tienen menos ayudas que los demás y del propio sistema, y no ya para alcanzar la cima, sino para salir adelante. Esto está pasando de forma todavía mucho más grave desde hace un par o tres de décadas. Y aunque cada vez parecemos más preocupados, aunque sea por postureo, por la discriminación hacia negros, mujeres, trans y otros colectivos, cada vez hay menos interés o preocupación por quienes son menos inteligentes, o los que consideramos menos inteligentes porque tienen menos recursos, o viceversa, o las dos cosas a la vez, a saber. En las últimas elecciones de Estados Unidos, Donald Trump ha sido vencido, por muy poco, por Joe Biden. Pero aquí van algunos datos curiosos. A Trump le han votado varios millones de personas más que hace 4 años. Es decir, que ha recibido más apoyo electoral que en su momento recibió Barack Obama. Este año ha votado mucha más gente, lo que ha permitido a la vez que Biden ganara. Aunque muchos no han votado a Biden, sino que han votado en contra de Trump. Y ahora mirad este mapa de cómo se distribuyen los votantes de Trump y de Biden. Unos se creen listos y salvadores. Son quienes más oportunidades laborales tienen. Son los que están mejor posicionados en la jerarquía social. Muchos trabajan en Google y otras multinacionales que tienden o se escoran ligeramente hacia la izquierda. Están más cultivados, o al menos eso parece, o al menos eso creen. Por el contrario, los otros son más tontos, o eso les han dicho o eso creen. Están en jerarquías sociales inferiores, han perdido el trabajo o el poder adquisitivo, son dueños de pequeños comercios o se dedican a labores básicamente agropecuarias o de escaso valor añadido. Aquí caben muchísimas posibilidades. Una sería que el algoritmo de nuestra historia de ciencia ficción no tuviera ningún error y pudiéramos determinar claramente quiénes son más o menos inteligentes. En tal caso, preguntaos ¿por qué no podéis llamar idiotas a los negros o a las mujeres, pero sí a los rednecks o a los tontos o a los que votan otras cosas que os parecen abominables? William Collins ya quiso responder a esta pregunta por si os interesa. Y Jim Goat en Manifiesto Redneck, de cómo los hillbillies, los hicks y la basura blanca se convirtieron en los chivos expiatorios de Estados Unidos. Y Nancy Isenberg en White Trash, los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses. Otra posibilidad, aparte de que el algoritmo funcione bien, es que no funcione bien y que se confunda la inteligencia o la cultura con el clasismo, que quienes se creen superiores por sus gustos más refinados y cosmopolitas, más concienciados y superiores a nivel moral, acaben sencillamente por despreciar a quienes no lo son, hasta el punto de que ya ni siquiera sientan compasión por ellos, como tampoco se sentía compasión, no hace muchos años, por otros colectivos desfavorecidos. Y cuando no sientes compasión, tampoco entiendes las razones. Y cuando no entiendes las razones, toda decisión la reduces a una única variable. En este caso, eres inculto, eres básico, visceral, tonto, provinciano. Una única variable, en algo en lo que posiblemente subyacen muchas variables. Y si os acordáis, todos podemos ser tontos. Pero si estamos formando parte de un grupo, entonces podemos serlo mucho más. Los votantes de Trump son un grupo de tontos. La mitad de un país con más de 300 millones de personas. Gentuza que no merece nuestra comprensión, empatía o respeto porque son así, tontos. O quizá sean esos votantes de Trump los que consideran a los votantes de Biden como un grupo homogéneo de hipsters, modernillos, ricos de izquierdas, burgueses que posturean vistiendo de pobres y que usan todo su tiempo en preocuparse de decir ellos, ellas y ellas, a la vez que se ríen de los otros votantes con boina que se han quedado sin trabajo y que no beben en botes de conserva reutilizados. Individuos tontos, grupos aún más tontos, sesgo endogrupal, falta de empatía por unos y exceso de empatía por otros, porque una da crédito social y moral de cara a la galería y la otra pues también lo da. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella prueba de CI que me hicieron en el colegio me hubiera condicionado más de lo
que lo hizo. ¿Qué habría sido de mí? ¿Habría votado a Trump? ¿Habría votado a Biden? Tal vez sí. Tal vez aquella prueba de CI me ha condicionado mucho más de lo que creía.